Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva versión del curso Salud Pública, un curso que empezó hace 5 años, que nosotros estamos muy orgullosos de haber logrado esta instancia que ha perdurado a través del tiempo. Es organizado por el Colegio Médico y su Departamento de Salud Pública, que también se formó ya hace un poquito más de 5 años, y también siempre hemos contado con el patrocinio de la Universidad de Valparaíso. Se excusó de participar hoy con nosotros la doctora Catherine Soto, quien está como directora de la escuela de la Universidad de Valparaíso, pero siempre nos apoya y nos apoya también el Colegio Médico en toda esta organización. Como todos los años, también tenemos el agrado de contar con excelentes participantes y excelentes alumnos y alumnas que hoy día nos acompañan de modalidad híbrida. Es primera vez que hacemos este curso modalidad híbrida. El 2019 fue presencial. El 2020, todos sabrán que por la pandemia tuvimos que tener solo la primera clase presencial, nuestra clase magistral, y luego tuvimos que pasar a modalidad online. Y este año decidimos volver a la presencialidad porque sabemos que es muy importante esa comunicación que se da estando todos acá en el auditorio. Así que los invitamos a que puedan venir, ojalá, a la mayoría de las clases de manera presencial, y si es que hay alguna que el expositor la vaya a hacer online, les vamos a avisar. También tenemos siempre como cabezas de cartel o muchas personas y académicos, ¿cierto?, en salud pública, que dan excelentes temas. La idea de nosotros es variar todos los años para que tengamos distintas miradas, distintos temas y poder enriquecernos todos de cómo está la salud pública actualmente. Y hoy no es la excepción, ¿cierto? Así que vamos a partir ahora con la inauguración del curso, con palabras de nuestro presidente del Colegio Médico. Luego vamos a presentar a nuestro expositor, que ustedes obviamente ya saben quién es y está hoy día aquí con nosotros. Y luego damos por iniciado este curso. Así que muchas gracias nuevamente por la asistencia y el interés de estar aquí con nosotros. Ignacio, te dejo la palabra, que está ahí acompañándonos por Zoom. Muchas gracias, Lorna. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a ti como presidenta del Departamento de Salud Pública, a todos los integrantes del departamento, por la perseverancia en este trabajo que, a mi juicio, está sembrando para cosechar en un futuro muy cercano nuevos líderes, nuevos gestores, nuevos administradores en salud para nuestra región y para el país. Faltan liderazgos femeninos, faltan liderazgos jóvenes, faltan liderazgos desde la atención primaria, de médicos de familia, de médicos pediatras, de médicos y médicas generales, y de especialistas también, y de personas que se adentren y se comprometan con una visión de salud pública. Ojalá, desde mi perspectiva al menos, creo que no puede ser de otra, que no sea orientada hacia el bien común. Dicho esto, estamos en un año muy importante, estamos precisamente eh, en un año donde se debiera discutir y finalmente se debiera generar una propuesta de nueva constitución que luego que tendrá que ser votada o no, pero en esa votación tendremos que evaluar de qué forma los elementos de derecho a la salud quedan plasmados en la propuesta que se realice. Es un año importante porque además estamos en el quinto o la quinta versión de este curso y ya de alguna manera estamos llegando, creo yo, a la mayoría de edad con la experiencia de haberlo hecho primero presencial, después totalmente online y este año ya innovando en hacerlo en este formato blended, donde tenemos participantes online y tenemos participantes presencial. Sigo pensando y me da mucha pena no haber podido estar con ustedes hoy día, pero nos correspondía participar del Consejo Nacional del Colegio Médico y en la coincidencia de fechas no podía estar presencialmente, pero solamente quiero agradecerles, además de todo el departamento y tu liderazgo, Lorna, a todos los participantes, porque no es fácil dedicar un día viernes en la tarde al perfeccionamiento y la capacitación. Y no es fácil tampoco, en muchas veces, elegir el área de la salud pública, que no necesariamente está vinculada directamente a la especialidad o a lo técnico de lo que cotidianamente podemos estar haciendo.
sé que hay muchos médicos especialistas que participan, sé que hay muchos profesionales de la salud que tienen distintos intereses, y lo que ha sido muy bueno de este curso es que en cada versión hemos ido sumando nuevas experiencias y hemos ido sumando nuevas temáticas que dan un tremendo panorama. Así que muchas gracias, Lorna, muchas gracias al Departamento de Salud Pública y muchas gracias a todos los participantes, y espero que cuando estemos en la última sesión de este año estemos preguntándonos cómo va a ser la sexta versión, y por supuesto que estemos disfrutando de haber completado un nuevo curso con todo lo que eso implica. Así que muchas gracias, me quedé con las ganas de acompañarlos en el auditorio, pero sé que con Lorna y todo el departamento están en excelentes manos, y solo decir, el Colegio Médico y su sede hemos hecho como Consejo Regional un tremendo esfuerzo para ponerlo a disposición de los asociados y asociadas. Por lo tanto, hay nuevos espacios que existen, hay nuevos espacios para generar reuniones, para generar discusiones, para generar espacios de camaradería, fraternidad, aprendizaje, conocimiento, autoconocimiento y sobre todo bienestar. Así que los dejo invitados para que se puedan sumar a las distintas actividades que tenemos en el regional, a los talleres culturales, a los talleres de desarrollo personal y a las actividades de bienestar. Muchas gracias, Lorna. Felicitaciones por el inicio de esta nueva versión y un tremendo cariño para los asistentes y nuestro expositor del día de hoy, el doctor Martorell. Que estén muy bien. Gracias, Ignacio. Bueno, nada más presentar a nuestro expositor, que es el doctor Bernardo Martorell, máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard. Tuvo su pasada por la Unidad de Planificación y por la DIVAP, y desde septiembre del año pasado coordinador de la reforma nombrado por nuestra ministra. Sí. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, o sea, buenas tardes, buenas noches. Ya, voy a compartir pantalla, perfecto. Y agradecer la invitación y felicitar también la iniciativa del Colegio Médico. Me parecen muy buenas las palabras del presidente de llamar a nuevos liderazgos de nuestro gremio para hacerse cargo del sistema sanitario, que pucha que le hace falta. Buenos liderazgos, que probablemente ahí hay también una llave, una clave de las transformaciones que necesitamos en el sector. Así que muy bueno ese llamado que hizo el presidente, y voy a compartir pantalla para ir directo al grano en la presentación que queremos comentarles sobre los procesos de reforma que estamos admití a alguien sobre los procesos de reforma que estamos proponiendo. Y aquí me falta, no estoy compartiendo, no estoy compartiendo yo, ¿están compartiendo allá? ¿Lo están compartiendo? No, es que lo quiero poner en modo presentación, quizás con F5. F5, no me... En ese caso. Es que no está en modo presentación, eso. Ese. No. Ahí, sí. Bien. Pero es que ahí, y ahora voy a modo presentación. ¿Parten ustedes o nosotros? Acá. Yo lo voy a hacer, no se preocupe. Ahí. Para allá voy. Ya. Antes de partir, un pequeño, dado que este es un curso, vale la pena partir hablando de los sistemas de salud. Los sistemas de salud son sistemas complejos. Los sistemas complejos tienen múltiples partes, las múltiples partes interactúan, y lo que sucede en una parte afecta a lo que sucede en el resto del sistema. Tiene entradas, tiene salidas, y el sistema sanitario es un sistema altamente complejo, con muchas de esas partes interactuando, y no siempre las respuestas obvias son las mejores, ni siempre son lo que uno espera que suceda, lo que sucede en la realidad. Por tanto, hay que ser bien cauto y prudente en cómo uno plantea reformar los sistemas sanitarios, porque ya nos ha pasado en nuestra historia de que se proponen ciertas medidas y esas medidas tienen consecuencias inesperadas que no necesariamente son en beneficio de toda la población. Como ejemplo de eso,
uno puede imaginar que universalizar es siempre algo bueno. Pero la evidencia internacional sobre políticas públicas muestra que hay una tendencia a de que aquellos bienes que son universalizados son capturados habitualmente con más fuerza por parte de los grupos que ya están en mejores condiciones socioeconómicas y culturales. Y eso entonces termina generando un aumento de la desigualdad. Un ejemplo de eso es cuando salieron los primeros estudios en los años 60 de que el tabaquismo generaba cáncer. Después de que finalmente se liberó la información, fueron los grupos socioeconómicos altos los que empezaron a dejar de fumar. Y así todavía esa tendencia persiste y son justamente los grupos más vulnerables y más vulnerados los que tienen las tasas de tabaquismo más altas en la mayor parte del mundo. Así que hay que ser bien cuidadosos con las medidas que uno va proponiendo y haciendo. Y el otro comentario al respecto es que en políticas públicas podríamos resumir en 3 las herramientas para implementar una política. Esas 3 herramientas son los incentivos económicos y el contexto de financiamiento, las estructuras normativas y las reglas que determinan un cierto funcionamiento del sistema, y la forma en que uno convence y construye las propuestas de manera conjunta. Ese compromiso que se construye también es parte de las herramientas que tenemos para construir políticas públicas. Entonces, no quisiéramos centrar solamente este proceso de reforma en aquellos aspectos, incluso aquellos aspectos legislativos, tampoco en aquellos aspectos normativos, sino que en el conjunto, en la batería completa de posibilidades, de herramientas de políticas públicas que se pueden alinear y que pueden dar resultados mejores para nuestra población. Así que eso es como un contexto. Voy a seguir admitiendo a los que se están sumando. Sí, no hay problema. Sí, yo también. Sí. Quedan solamente 85 diapositivas. Ya. Ahí está la segunda diapositiva, ¿no? Estamos bien, sí, estamos igual. Ya, un antecedente importante para tomar en cuenta de este proceso es que en Chile el porcentaje de personas de la ciudadanía que está en desacuerdo con las inequidades en salud es cada vez más alto. Y esto es bien importante porque muestra cómo la ciudadanía cada vez considera más la salud como un derecho. Probablemente tiene que ver con, con las situaciones de bienestar que este país ha alcanzado, en el que las personas ya se pueden empezar a dar, pueden empezar a tener una reflexión más allá de una subsistencia básica, y que tiene que ver con que lo que me pasa a mí en salud en realidad debería ser similar a lo que le pasa a los demás, lo que le pasa a mis hijos, lo que le pasa a mis nietos, lo que le pasa a mis familiares lejanos, lo que le pasa a mis amigos. No tiene por qué ser una lucha de subsistencia, que quizás es lo que sucede en el pasado en Chile, y nos podemos también dar este privilegio de entender la salud como un derecho y esperar de que se transforme efectivamente, ya no en un privilegio, sino justamente en algo que es de todo sentido común para toda la población. Ustedes pueden ver que el año 2000 era solo la mitad de la población que pensaba así, y probablemente, bueno, la tercera es el 2016 con 68%, y probablemente hoy día es mucho más alto. Y eso podría en parte también explicar los fenómenos sociales que hemos vivido en los últimos años. Además de esta situación de demanda por la salud como un derecho, tenemos una situación epidemiológica que es bien cambiante y que es bien intenso en nuestro país. En la última encuesta nacional de salud aparecen 17,6% de la población adulta mayores de 18 años con 5 o más condiciones crónicas. Es decir, que las patologías que estas personas presentan y las enfermedades y las condiciones de salud que presentan ya no son entidades aisladas, sino que son entidades que aparecen grupalmente: diabetes, hipertensión, depresión, problemas osteomusculares, problemas de tiroides, obesidad y un largo etcétera. Y lo que eso nos está diciendo es que el perfil de salud de nuestra población ya demanda al sistema sanitario una cantidad de atenciones de manera permanente y durante toda la vida de esas personas. La definición de enfermedades crónicas es que dura toda la vida.
Y eso le exige al sistema sanitario en cantidad, pero también le exige en calidad. Le exige en calidad en el sentido de que hoy día deberíamos estar pensando en un enfrentamiento a estas enfermedades, no de manera aislada, basada quizás en una mirada centrada en los sistemas fisiológicos, sino de manera integral y enfrentando de manera integral esas problemáticas. Porque incluso por evidencia nacional e internacional sabemos que lo que determina las enfermedades es mucho más, tiene mucho más que ver con las condiciones sociales, económicas y de vida de las personas que con el acceso o no a los servicios de salud. Entonces, podríamos pensar que estas enfermedades hoy día en realidad son síntomas de un fenómeno subyacente que está determinando esas enfermedades. Y tenemos que, con responsabilidad por la salud de nuestro país, actuar también sobre esos determinantes que son más profundos que lo más evidente en términos de lo que genera enfermedad o salud en nuestra población. Esto es equivalente, este 17,6% es equivalente a 2,5 millones de personas. Es una gran cantidad de personas que están en esta condición. Pero aquí hay dos mapas de Chile, y hay dos mapas de Chile porque Chile en realidad no es una sola realidad, es una realidad bien diversa, con diferencias importantes, según territorio, según condición socioeconómica, y vemos, por ejemplo, cómo la mortalidad infantil tiene una tasa del doble en comunas de bajo ingreso. Vemos cómo la diabetes, que ha ido aumentando a lo largo de los años, desde las últimas encuestas, cada encuesta nacional muestra una cifra más alta de diabetes, sin embargo, 3,3 veces más alto en personas con menor escolaridad. Eso nos habla de cómo las situaciones sociales determinan diferencias en salud que son evitables. La discapacidad hoy día es un 17%, está presente en un 17% de nuestra población, según la encuesta nacional de discapacidad, y el cáncer se transforma en la primera causa de muerte. Vemos cómo tanto en niños, niñas y adolescentes las personas sufren de obesidad y sobrepeso, de problemas de salud mental, de problemas de salud bucal, en las cifras que ustedes pueden observar ahí. Entonces, este panorama epidemiológico es un panorama bien preocupante y que desafía la reflexión que tenemos que tener sobre lo que está sucediendo en nuestro país en términos de salud y cómo vamos a responder a esas exigencias en nuestro sistema sanitario. Entonces tenemos este aumento en la demanda de la ciudadanía por la salud como entendido como derecho, que no hayan diferencias por nivel socioeconómico, por ingresos de las personas, por raza, por etnia, por opciones de género, etc. También tenemos la inequidad en salud, tanto en gasto de bolsillo, que hoy día es un problema importante, que ha ido aumentando además el gasto de bolsillo en términos del gasto catastrófico en salud, es decir, las personas que destinan un porcentaje de sus ingresos sobre un cierto umbral, por ejemplo, en la medición de un 10% de los ingresos, esa cifra ha ido aumentando en los últimos 20 años, sistemáticamente, y también inequidades y desigualdades en el acceso y en los resultados de salud. Sí, tenemos múltiples inequidades que hoy día ya están siendo, digamos, inaceptables para nuestra realidad de país. Mientras que otros países vecinos, Colombia, México, han ido mejorando en esos indicadores de inequidad. La segmentación del sistema es un problema porque nos genera varias ineficiencias al segregar a la población por tipo de seguro, por tipo de patología. Hoy día hay como una combinatoria que hay que resolver antes de saber qué tipo de atención uno va a recibir. El seguro de salud, el seguro complementario de salud que tiene, el tipo de enfermedad, si es auge o no auge, si es laboral o no laboral. Y hay que resolver, digamos, y el recurso disponible para pago de bolsillo, y todas esas variables terminan determinando el tipo de atención que uno recibe. Entonces, también hay una segmentación que es problemática para generar efectivamente igualdad en términos de los cuidados que ofrecemos a personas con igual necesidad. Bueno, el agravamiento del perfil epidemiológico, que ya comentamos, y la pandemia que azotó a todo el mundo, y que en Chile es una más de múltiples emergencias y desastres que enfrentamos de manera continua. Me acuerdo mis 4 años
en el periodo de gobierno antepasado, en que vivimos 13 o 14 emergencias y desastres entre terremotos, inundaciones, aluviones, epidemias y otras. Entonces es un país que tiene un riesgo importante y eso es importante tenerlo en cuenta. La última gran reforma de salud que se hizo en el año 1952 nació de una propuesta que partió en 1941 por el ministro de Salud, Salvador Allende, a propósito del terremoto Chillán, que fue el 39. Y entonces hay una relación de nuestra historia sanitaria con las emergencias y desastres. En Inglaterra también el sistema, el NHS inglés se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna forma, ojalá que no tengamos que llegar a eso para tener una reforma digna para nuestra ciudadanía, pero hay una relación y una preocupación de cómo los sistemas sanitarios son una primera respuesta ante las emergencias y desastres, y para eso se tiene que construir un sistema que sea capaz de responder efectivamente a esas situaciones. Entonces, con este cuadro, con este diagnóstico, hemos planteado ciertos principios para guiar nuestro actuar. Principios que incluyen, en primer lugar, la universalidad, entendida como el acceso igualitario a la misma necesidad, sin importar el bolsillo, sin importar la etnia y otras condiciones. Y eso requiere de solidaridad. No hay otra forma de realmente conseguir la universalidad si no hay solidaridad en el financiamiento y en la forma en que entendemos y construimos nuestro sistema. En segundo lugar, la libertad y la justicia. La libertad entendida no solamente como la libertad de elección, sino como la libertad que efectivamente las personas puedan ejercer opciones. Y eso requiere de recursos internos, requiere de educación, requiere de recursos monetarios, requiere realmente de justicia para lograr la libertad. Así que también son principios que nos guían y que están ahí en el corazón de lo que estamos desarrollando. Por supuesto, la calidad y la confianza. Hoy día hay una crisis institucional importante. Las personas han dejado de confiar en nuestros sistemas, han dejado de confiar en los sistemas políticos, en los sistemas sociales, y un esfuerzo que tenemos que hacer muy importante es en la calidad, para justamente ir recuperando una parte de esa confianza y otras medidas como el trabajo participativo y digamos de transparencia para otorgar legitimidad a todo lo que hagamos en el sector público. De esa forma, entonces, hemos organizado el esfuerzo de reforma en 4 ejes, estos 4 ejes que están aquí mencionados, y que son 4 ejes que están muy interrelacionados, es decir, las separamos para organizarnos un poco, para trabajar, pero en realidad están todos interconectados y espero ir mostrando cómo están interconectados. El primero es dignificar y modernizar el sistema público, y de cada uno voy a ofrecer algunas palabras. El segundo es garantizar la atención primaria de manera universal. El tercero es generar condiciones de vida saludables con equidad, y el cuarto es construir un nuevo sistema de seguridad social. Entonces, el primer eje, que es dignificar y modernizar el sistema público, tiene relación con el diagnóstico más urgente de la ciudadanía, que tiene que ver con esta experiencia indigna de tránsito por el sistema público de salud. Muchas veces la infraestructura está en condiciones indignas, los espacios no son adecuados, los tiempos no son adecuados, el trato no es adecuado, y todo aquello genera en el fondo un insulto a la integridad de las personas, y que se vive y se nombra como una falta a la dignidad. Y ese es un problema que tenemos que resolver con bastante urgencia. Para eso tenemos varias oportunidades de metodologías de gestión, metodologías también de integración de las redes asistenciales y de mejor coordinación entre las redes asistenciales, y oportunidades de transformaciones tecnológicas que también nos pueden asistir en mejorar el sistema sanitario. Por eso en esta línea de trabajo estamos planteando varias estrategias, entre ellas como una muestra de lo que estamos trabajando este año, es sobre la gobernanza de los consultorios de especialidad,
en el sector público, donde hemos observado que hay un desequilibrio entre la importancia que se le da, algunos de ustedes quizás trabajan en hospitales y podrían observar algo similar, la importancia que se le da a la actividad intrahospitalaria, de atención cerrada, quirúrgica o de grandes procedimientos, versus la importancia que se le da al policlínico. Y entonces vemos una tendencia hacia horas médicas, no acudiendo a las horas de policlínico, y eso, por supuesto, lo que genera es una demora y una falta y una pérdida de oportunidad de atención en nuestros usuarios y usuarias. Entonces hay que repensar cómo se estructura la gobernanza para generar un mejor equilibrio entre esas dos instancias en el nivel hospitalario. Ese es un ejemplo de una de las líneas. Otras líneas son la transformación digital del sector. Aquí la ministra ha planteado avanzar hacia un servicio de salud número 30. En Chile hay 29 servicios de salud, y crear uno transversal para todos los servicios digitales y a distancia, como el hospital digital, como el Salud Responde, para darle mayor estabilidad institucional a esos aspectos que son bien relevantes y que ayudan a aliviar también parte del quehacer, y que generan también una oportunidad para atender a nuestros usuarios también más cerca de sus hogares. La transformación digital del sector, en esto también es bien importante pensar la cantidad de innovaciones que están surgiendo. Todos los días hay algún innovador en el mundo que está generando alguna aplicación, y cuando digo aplicación no es solo las apps del teléfono, sino que me refiero a un algoritmo, a una solución tecnológica, informática, a algún problema en salud. Y la cantidad de innovaciones que están sucediendo en todo el mundo son abrumadores. Hablábamos con personas del Reino Unido hace algunos meses que nos decían que al año estaban evaluando 1000 nuevos opciones o algoritmos o tecnología o aplicaciones en materia de salud digital. Y el NICE, que es la institución encargada de evaluar esa tecnología, en realidad tenía harto problema para evaluarlo y para decidir qué cosas valían la pena incorporar al sistema. Entonces dejaron de trabajar con el NICE en esto y desarrollan sus propias metodologías de evaluación de las transformaciones de los aplicativos digitales, para ir definiendo cuáles incorporar y escalar a todo el país y cuáles poner a disposición de la ciudadanía que generan algún beneficio. Esto en Chile probablemente estamos en una posición, o sea, hay una oportunidad, pero también hay alto riesgo de que esto no resulte. Nuestra historia de salud digital ha sido bien tórpida, ha sido llena de creación de nuevas plataformas que no conversan entre ellas, y por tanto la posibilidad de incorporar una tecnología, replicarla en todos nuestros sistemas digitales en realidad se hace muy difícil hoy día, porque justamente nuestros sistemas no conversan. Entonces, uno de los prerequisitos para avanzar en la transformación digital es, primero que nada, en el sistema sanitario tener una gobernanza de la salud digital, y que esa gobernanza permite la interoperabilidad o la integración de los sistemas para que la información efectivamente y las aplicaciones y las soluciones efectivamente puedan escalarse de manera rápida. Más una gobernanza para definir cuáles de esas aplicaciones o soluciones son las que valen la pena incorporar. Así que estamos avanzando en una propuesta también en esa línea. En el trato, bueno, este es un tremendo tema que no es fácil de resolver, porque no es solamente reglamentarlo o poner incentivos. Existe un bono de trato usuario en la atención primaria que uno podría dudar qué impacto ha tenido, al menos posicionó la preocupación por el tema, pero en realidad no es algo de resolución fácil, porque también tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores, también se resuelven esos aspectos. Y vamos a empezar a tener un trabajo con los gremios de la salud para pensar en una carrera que podría ser una carrera del futuro. Obviamente hay demandas de carrera laboral actuales que son más difíciles de resolver en un proceso de reforma, pero sí nos debemos dar una oportunidad para conversar sobre qué tipo de carrera pensamos es la que necesitamos como sector en la salud. Y finalmente, por supuesto, avanzar en la preparación para el futuro, para todas las emergencias y desastres, y para eso se requiere infraestructura y recursos humanos planificados y preparados para ese futuro. La segunda gran línea
de reforma es la de universalización de la atención primaria de salud. La universalización de la atención primaria de salud es el resultado de una larga historia de posicionamiento de la atención primaria como una solución a las necesidades de salud de la población. Sabemos que países que implementan atención primaria tienen mejores resultados a menor costo, con más satisfacción y con más equidad. Entonces, hoy día es como si tuviéramos un medicamento que sana cualquier enfermedad y disminuye la mortalidad de cualquier enfermedad en un 30%, ese medicamento obviamente la quisiéramos adoptar. Y por tanto, la atención primaria que tiene ese impacto, según estudios internacionales, es algo que hoy día queremos posicionar, fortalecer, robustecer y por supuesto ampliar a toda la población del país, porque finalmente es toda la población la que termina siendo también parte de lo que es el desarrollo de nuestro país y por tanto todos merecen también esa oportunidad de acceder a cuidados integrales, territoriales y cercanos a las personas. Hoy día tenemos una atención primaria bastante robustecida, que es resultado también de un proceso histórico de fortalecimiento de ese nivel, pero con muchas debilidades, muchas falencias. Y parte de avanzar hacia la atención primaria universal es obviamente un avance cuantitativo, de abrir la puerta, que las personas de ISAPRE, que las personas de Fuerzas Armadas puedan atenderse en la atención primaria, pero también hay un desafío cualitativo, que transformemos y que potenciemos la atención primaria para que las personas efectivamente quieran atenderse en el primer nivel de atención. Que sea deseable tener un equipo de cabecera que nos cuida durante la vida, que sea deseable acudir cerca de la casa para atenderse en las necesidades básicas, que sintamos también que los equipos de salud están apoyándonos en ese nivel. Y entonces, por supuesto que avanzar desde este sistema fragmentado hacia un sistema donde todas las personas tienen acceso a una atención primaria que es cercana, que es territorial, y que se hace cargo del territorio y no solamente de las atenciones de ese territorio, sino también de los determinantes de salud de ese territorio, determinantes que son ambientales, que son sociales, que son de distinta naturaleza, y también actúe con mucha fuerza sobre esos determinantes, en coordinación con la red asistencial, con la red intersectorial y con la red comunitaria del mismo lugar. Para avanzar en la atención primaria universal hemos planteado una estrategia incremental, progresiva, que parte con 7 comunas pioneras, que son Renca, Linares, Alhué, Coltauco, Perquenco, La Cruz y Alhué, ya dije Alhué, y Canela. Esas son las 7 comunas pioneras que hoy día ya son comunas con inscripción universal. Y que además están implementando una batería de medidas para potenciar la actividad y el trabajo y la forma de cuidar a las personas en ese nivel. Esa estrategia, esa batería de medidas es una primera versión, que es lo que logramos implementar este año, pero esa batería va a ir creciendo en el tiempo y como también va a ir creciendo en el tiempo las comunas que tienen cobertura, y esperamos que el próximo año podamos aumentar significativamente la cantidad de comunas con atención primaria universal. Y las medidas en concreto que van hacia potenciar la actividad de la atención primaria, las organizamos en estas 3 líneas: en acceso cercano, en potenciar la cercanía de la atención primaria, tanto a través de estrategias digitales como la solicitud de atenciones por medios digitales, pero también ampliando horarios de atención y colocando dispositivos más cerca de las personas en los territorios, para efectivamente lograr un acceso cercano. En segundo lugar, la efectividad como una transformación de cómo cuidamos para que tengamos mayor impacto y no estemos solamente resolviendo una demanda que además nos tiene bastante agobiados en el primer nivel de atención todas las mañanas, con personas esperando y con digamos, una actividad que muchas veces pierde el propósito que tiene. De efectivamente transformar y mejorar el bienestar de las personas.
Para eso, para lograr una mayor efectividad, bueno, lo primero es co-construir la salud con las personas, con la comunidad, tanto en el nivel clínico individual, en las decisiones que tomamos a nivel clínico, haciendo a las personas más protagonistas de su salud, pero también a nivel comunitario, haciendo a las comunidades más protagonistas de su salud y determinando cómo se toman decisiones de gestión y cómo las comunidades también aportan a la construcción de salud de sus territorios. En segundo lugar, avanzando en estrategias de cuidados integrales. Tenemos un programa de cuidados integrales centrados en las personas, las siglas SICEP, que se ha ido instalando como una punta de lanza de la transformación del modelo para dejar de cuidar y atender a las personas por el programa cardiovascular, el programa respiratorio, el programa salud mental, sino atender a las personas de manera integral, con rendimientos que permiten, con tiempos de atención que permiten aquello. En tercer lugar, el trabajo en red, que ya mencioné, la red primero sectorial, en un trabajo más coordinado con los hospitales, donde los hospitales también tengan una preocupación sobre la actividad de la atención primaria y un trabajo conjunto que logre más efectividad en resolver temas que se pueden resolver en el primer nivel de atención y evitar que las personas se hospitalizan o mueran o tengan mayores complicaciones. Y también un trabajo en red intersectorial con los equipos de los municipios, y aquí, por ejemplo, hay un trabajo que estamos desarrollando con el Ministerio de Desarrollo Social, en un proyecto que ellos llevan un par de años en desarrollo, que es algo así como una ficha social nacional, un sistema informático, que muestra y permite gestionar todos los beneficios sociales, los subsidios, las ayudas sociales, las ayudas técnicas, y digamos toda la batería de programas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Y el problema histórico ha sido que estos equipos tienden a no conversar o a coordinarse suficientemente. Hay coordinaciones, por supuesto, que tienen que ver con las amistades o el conocimiento a nivel y las buenas voluntades a nivel local, pero este trabajo con el ministerio va a permitir contar en esta ficha social con un módulo de salud donde nosotros vamos a poder también interactuar como equipos de salud y generar un cuidado donde los equipos sociales están preocupados de los problemas de salud de las personas y nosotros estamos preocupados de los problemas sociales de las personas y así tener un trabajo intersectorial mucho más efectivo en el territorio. Después viene también, por supuesto, la preocupación por avanzar en las capacidades de la fuerza laboral, del personal, en el primer nivel de atención para que esto sea posible. Y esa es una estrategia de largo aliento, tiene que ver con las mallas curriculares, tiene que ver con las capacitaciones, tiene que ver con también el tema de la carrera funcionaria que mencionamos, que es importante de revisar cómo se evalúa, por ejemplo, el personal para estimular que efectivamente tengamos cuidados que son centrados en las necesidades de las personas. Y finalmente la línea de calidad. La línea de calidad es algo así como los cimientos que permite que la calidad del cuidado sea relativamente parejo en todo el país. Y esos cimientos son el financiamiento, que sea un financiamiento suficiente y también bien distribuido, dando cuenta de las distintas realidades en nuestro país. Por supuesto, la gestión de ese financiamiento, que es importante, también preocuparnos de que tengamos gestores que hagan buen uso de los recursos que están disponibles. En segundo lugar, preocuparnos de que la infraestructura que está disponible sea bien mantenida y que las brechas de infraestructura que tengamos también las vayamos cerrando, es decir, que tengamos algún sistema de medición y de mantención de la infraestructura que sea adecuado para que en las condiciones en las que también los trabajadores ejercitan su labor también sea adecuada. Infraestructura y equipamiento, también que esté el equipamiento con adecuada mantención y disponible cuando es necesario. Luego, los datos es un tema, ya mencioné algo de la transformación digital y para la atención primaria esto también es fundamental. Es fundamental la conectividad hoy día Internet es como el agua y la luz, tenemos que tener sistemas de conexión principal, pero tenemos que tener sistemas de respaldo en caso cuando se cae la conexión. Y eso es algo que tenemos que tener además en todo el país y en las zonas más rurales donde también hoy día estamos haciendo un esfuerzo por conectar las últimas postas que nos quedan sin internet para que todo el territorio pueda tener registros clínicos electrónicos y funcionar también con las ventajas que eso nos otorga. Y finalmente,
rediseñar el monitoreo del desempeño y de los resultados. El monitoreo, me refiero a los indicadores y a los sistemas de los indicadores relacionados con el financiamiento. Hoy día tenemos un archipiélago de sistemas en la atención primaria, tenemos las metas sanitarias, tenemos los convenios que generan más de 200 indicadores, tenemos el índice de actividad de la atención primaria, el IAPS, que son como 20 indicadores, y estos distintos sistemas de indicadores, la verdad es que hoy en día más confunden a los equipos de salud que los ayudan. Más generan incentivos perversos a que estimulen el trabajo adecuado que necesitamos. Entonces, tenemos que repensar, reflexionar sobre, porque no vamos a eliminar el monitoreo, eso sí que no podemos hacerlo, pero sí tenemos que repensar de cómo hacemos un monitoreo que es armónico, que no genera incentivos perversos y que nos ayude realmente a orientar la tarea y evaluar de que lo que estamos haciendo efectivamente es lo que necesitamos estar haciendo, enfocado también más en resultados y en impacto, y con incentivos bien puestos que no generan, digamos, cosas raras en las actividades que realizamos en el nivel primario. Así que este es como les decía, gracias. Hay temas de corto plazo que están hoy día siendo implementadas en las comunas pioneras, no hice la distinción de cuáles están ya siendo implementadas en las comunas pioneras, y otras cosas que son de más largo plazo que estamos desarrollando con un proyecto de préstamo del Banco Mundial que va a venir muy bien para alinear al sector público, al Ministerio de Hacienda también con este proyecto y que nos va a ayudar a llevar esto a cabo de manera efectiva. Gracias. El tercer gran eje de la reforma tiene relación con este hecho que sabemos que el 50% de los resultados en salud dependen más bien del ambiente social y económico y solo un 25% depende de los accesos a los servicios de salud. Eso es lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, que determinan mucho más la salud que los determinantes proximales o que los determinantes, digamos, de estilos de vida. Detrás de los estilos de vida hay determinantes sociales, hay determinantes económicos, hay un sistema político que es lo que impacta finalmente en la salud de las personas y no podemos no abordar esto como sistema de salud, como trabajadores de salud, porque el ministro de Transporte no ve el impacto en salud que tiene sus políticas públicas. El ministro de Economía no ve el impacto de salud que tienen sus políticas públicas. El ministro de Educación tampoco ve el impacto de salud de sus políticas públicas. Somos nosotros los que vemos ese impacto en salud. Entonces, eso nos transfiere una cierta responsabilidad, incluso moral, de actuar sobre los determinantes sociales, de al menos hacer abogacía en términos de los determinantes sociales de la salud y de hacer las acciones que están a nuestro alcance también para avanzar en la preocupación y el cuidado en torno a los determinantes sociales de la salud. Aquí los ejes, los motores principales son, en primer lugar, la participación, porque la participación efectiva que empodera a la ciudadanía, que transfiere poder y que permite que la ciudadanía asuma ese poder y se transforme en protagonista de su salud, es un primer paso para ir avanzando en resolver y en identificar y en trabajar sobre los determinantes sociales. El trabajo intersectorial, por cierto, es importante para eso. La gestión social local, este proyecto que les mencioné con el Ministerio de Desarrollo Social, de integración social y sanitaria en el territorio, la capacidad de monitoreo y de evaluación, cómo medimos el impacto de lo que sucede en otras políticas públicas en términos de nuestro sistema de salud, de nuestros resultados en salud, y un rediseño de los programas para otorgar mayor valor social de ellos. Tenemos, como ejemplo de esto, tenemos el programa cardiovascular, que tiene hoy día una cobertura efectiva de cuidados en diabética de alrededor del 30% en el sistema público. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿qué pasa con el 70%? Es decir, es una política que es universal, porque además es GES, el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, conseguimos que un 30% de la población está logrando valores adecuados de hemoglobina glicosilada. Dicho sea paso, que es la medición que se usa para eso. Pero entonces la preocupación es, ¿qué pasa con el 70%? ¿Cuántos de esos ni llegan a cuidarse? ¿Cuántos de esos llegan, pero el cuidado es inadecuado,
o inapropiado, o que no es pertinente culturalmente, o que es inaceptable, o hay maltrato de por medio, por tanto terminan tampoco adheriendo o acudiendo a los servicios de salud y por tanto simplemente no estamos logrando un mejorar la salud de las personas. Entonces, ¿cómo repensamos la manera en que hacemos los programas, que implementamos los programas efectivamente para lograr impacto en todas esas personas? Y finalmente, mirar los espacios locales del territorio como espacios de innovación. Y esto tiene que ver con cómo el Ministerio de Salud se pone también en una posición más bien de observador y de replicador de buenas prácticas que en una posición solamente de faro que ilumina una cierta buena práctica, un cierto programa, sino que seamos capaces también de rescatar experiencias locales y replicarlos en todo el país. Cada una de estas líneas tiene una batería de medidas, un cronograma de trabajo que se está llevando a cabo muy de la mano con las comunas pioneras de la atención primaria universal, porque tenemos la firme convicción de que es en los territorios donde vamos a generar los cambios en conjunto con los equipos de otros sectores, con las comunidades, en torno a la salud de las personas. Y finalmente está el eje de la transformación del sistema de seguridad social en salud. Esto es lo que, digamos, la ciudadanía entiende como la reforma a salud que está planteado por el gobierno. Si bien espero haber los convencido de que la reforma es mucho más que solamente avanzar hacia un fondo universal de salud y que hay otras tareas que tenemos que también lograr. Pero en esta, de todas maneras, es una línea importante para seguir avanzando hacia la universalización, porque sabemos que el país, y ahí está el dato que les mencioné del gasto bolsillo, Chile, que está en rojo, ha ido aumentando el gasto bolsillo, que es hacia abajo. En cambio, Colombia, que ha ido mejorando hacia arriba, y México también ha ido mejorando hacia arriba. Después lo pueden mirar con más cercanía. Y como hoy día está organizado el financiamiento y segmentado, genera una segmentación en las personas, en las prestaciones, en los prestadores, y todo esto genera también una salud que termina siendo dependiente de la capacidad de pago. Entonces, en esta línea estamos planteando una serie de estrategias para ir mejorando. Una línea de esas estrategias es reducir el gasto bolsillo. Para reducir el gasto bolsillo hay implementado el copago cero, que ustedes me imagino que conocen, que eliminó los copagos para los grupos C y D de FONASA en toda la atención de modalidad institucional. Y está también los convenios que tiene FONASA con las farmacias privadas para reducir los copagos a los medicamentos que las personas que son beneficiarias de FONASA pueden conseguir en farmacias privadas. Está también las medidas que tiene Senabast en términos de trabajar intermediando la compra para las farmacias independientes y pequeñas y las farmacias comunales, para ofrecer también mejores precios en medicamentos hacia la población. Otra línea de trabajo es la línea de trabajo de avanzar en la función del financiamiento del sistema sanitario. La función del financiamiento tiene relación con cómo se recaudan los fondos y cómo luego entonces se asignan los fondos a los prestadores. En esa línea, por supuesto, que sigue siendo nuestra meta llegar a un Fondo Universal de Salud. Y para avanzar hacia un Fondo Universal de Salud, hoy día hay una medida que está planteada en la ley corta del sistema, digamos, de esta ley corta que se está planteando del sistema por la crisis, a propósito de la crisis de las ISAPRE. Y en esa ley hay una propuesta de modalidad complementaria de cobertura en FONASA, lo que va a permitir que las personas puedan estar en FONASA, suscribir a través de FONASA un seguro complementario que FONASA va a licitar y ofrecer a su población afiliada. Muy semejante a cómo muchos empleadores ofrecen seguros complementarios a sus poblaciones, digamos, de trabajadores. Y esa afiliación a un seguro complementario va a tener un costo adicional, por supuesto, que va a ser una prima, pero va a ser una tarifa plana, es decir, que no va a importar si eres joven, viejo, mujer, hombre, vas a pagar la misma tarifa según la red de prestadores, y van a haber 3 opciones de redes de prestadores
para tener acceso en esa modalidad de cobertura complementaria en FONASA. Mejorando entonces las coberturas, sobre todo de atención cerrada, en la modalidad libre elección de FONASA, que hoy día en realidad son bastante cuálidas en ese tipo de atenciones en comparación con las coberturas que ofrece el sistema ISAPRE. Eso va a beneficiar a todos los beneficiarios de FONASA que cotizan. Y tiene sentido con el proyecto de ley corta porque podría suceder por la crisis de la ISAPRE que algunas ISAPRES quiebran y que esa población también quede sin cobertura. Entonces las coberturas que se están ofreciendo en esta modalidad de cobertura complementaria se calculan para que sean equivalentes a las actuales coberturas promedias en el sistema ISAPRE. Además, hay otras líneas de trabajo. Hay una línea que tiene que ver también con, con la función del financiamiento, que es avanzar en mejorar los sistemas de pago hacia los prestadores. El GRD como herramienta es una herramienta eficaz, es el gold standard a nivel internacional para el financiamiento de la actividad hospitalaria. Y también avanzar en ajustar de mejor manera el financiamiento en la atención primaria, que ya lo mencioné en el eje 2. Y por supuesto hay que mirar también los seguros voluntarios, que hoy día son múltiples seguros que tienen una regulación por la Comisión del Mercado Financiero, la CMF, regula los seguros voluntarios en salud, que es una regulación que no tiene más allá, mucho, digamos, lógica sanitaria, es simplemente una regulación que asegura de que esos seguros tengan espaldas financieras para ofrecer los planes que ofrecen. Eso es básicamente el tipo de regulación que tienen hoy día, que es semejante a la regulación que tienen los seguros de auto. Y en realidad lo que uno buscaría es que el sistema, el mercado de seguros voluntarios sea un mercado regulado con criterios sanitarios, donde se establezcan sistemas de compensación de riesgo para evitar la selección por riesgo, la discriminación por riesgo de los seguros, tarifas planas y otras medidas que permiten que efectivamente funcionen en una lógica con algún sentido sanitario complementario a las coberturas existentes. Y lo último es el subsidio de incapacidad laboral, que también está como en una especie de crisis. Si bien nuestro subsidio es un buen subsidio, en realidad el nivel de cobertura de ese subsidio ha generado fraude, ha generado sobreuso del mismo y ha puesto en cuestión también la actividad médica en distintos lugares del país. Entonces también una preocupación para nosotros cómo repensamos el subsidio de incapacidad laboral para que sea ecuánime, para que sea justa y para que no genere también estos incentivos perversos al sobreuso o al fraude que hemos visto en nuestro país. Y simplemente para cerrar, decir que este desafío del sistema de cuidado y de cómo construimos nuestro sistema de cuidado en nuestro país es un desafío que no solamente de nuestro sector del Ministerio de Salud, digamos, es un desafío de nuestra civilización, es un desafío de nuestra especie. Una antropóloga que se llamaba Margaret Mead decía que la civilización empezaba cuando aparecen los primeros fósiles digamos, en la línea de tiempo hacia cuando hacen las búsquedas de fósiles, cuando aparecen los primeros registros fósiles con fracturas consolidadas. En la naturaleza los animales tienden a tener fracturas que tienden a morir y no logran consolidarse en realidad esas fracturas. Pero llega un momento en la historia de la evolución de nuestra especie en que nos empezamos a cuidar, nos damos la oportunidad para que esas fracturas se consolidan y esas personas puedan seguir participando de la vida social. De alguna manera, el intercuidado está en la base de lo que nos define como especie y pensamos que también cómo nos queremos proyectar como especie también tiene que ver con cómo definimos y cómo hacemos un pacto civilizatorio que ponga efectivamente la salud como un derecho para todas las personas. Así que eso sería. Muchas gracias. No sé si ahora viene preguntas y respuestas, pero les agradezco la atención.
Dale, yo puedo... Ah, van a entrar el micrófono. Hola, buenas tardes, soy Telma Rafael, médico de la región, o médica. Ya la verdad que estoy llena de dudas. Soy una duda andando. Una de las dudas que se me produce es de que si las comunas en Chile, la territorialidad en Chile, es una expresión de inequidad. Hay distribución inequitativa del territorio, distribución inequitativa de la riqueza en el territorio, distribución de las tierras inequitativa. ¿Cómo vamos a hacer sistemas en que desde la perspectiva asistencial, solamente, o sea, de la perspectiva de servicio sanitario, cómo poder hacer un sistema que compense necesidades tan diferentes generadas por las determinantes sociales tan diferentes en ese territorio? Eso desde una perspectiva del territorio. La otra perspectiva del territorio que me produce bastante problema es que Chile es un país cada vez más urbano y las ciudades tienden a haber una concentración en ciudades y las ciudades crecen hacia la periferia y la estadía en el territorio donde vivimos cada vez es menor. Entonces, cómo hacer salud en el territorio donde vivimos cuando llegamos de noche, por decirlo rapidito, digamos. O sea, creo que pasamos por lo menos la mitad del tiempo, si es que no 2/3 del tiempo, entre trasladándonos, comiendo y trabajando, y nuestros hijos en su equivalencia estudiantil. Esas son dos preguntas que me las vengo haciendo hace miles de años. Bueno, no sé si las puedo responder. Sí, y bueno, eso por ahora. Ya. Oye, sobre la primera pregunta, yo creo que no hay... o sea, la evidencia internacional nos dice que el sistema sanitario no puede compensar todas las diferencias generadas por las desigualdades sociales. Es decir, no somos capaces, no tenemos las herramientas nosotros como servicios de salud para compensar todas esas diferencias. De alguna manera, tenemos que también generar más equidad social. Si no, no vamos a lograr resolver las necesidades de salud de manera equitativa de nuestra población. Yo creo que esa es una respuesta, obviamente, que es a medias, pero por lo mismo yo decía que tenemos que también estimular y hacer abogacía por las transformaciones sociales que son necesarias para lograr esa equidad. Pero también podemos trabajar para compensar algo esas desigualdades sociales, y ahí están las herramientas que estamos tratando de implementar de trabajo en el territorio sobre los determinantes, en una integración sociosanitaria, y luego podemos ir avanzando con otros ministerios, Ministerio de Educación, que tiene un rol fundamental que cumplir, ministerios de deporte, todos los ministerios en realidad tienen algo que aportar en esto, y podemos pensar también cómo con cada ministerio podemos también generar un trabajo efectivo. No hay una respuesta fácil. En el proyecto ahora estamos conformando mesas regionales de salud liderados por los gobernadores. Vamos a estimular que los gobernadores asuman un rol también sanitario y de esa forma conducir la respuesta de todo su gabinete en torno a las necesidades de salud de la población. Eso como una primera idea. ¿Ya? Compensar por condiciones sociales distintas. Bueno, por supuesto que sí. Perfecto. También se está pensando en rediseñar el per cápita, que yo creo que es bien importante, y también hay que pensar en rediseñar o plantear un per cápita a nivel de servicios de salud, que incluye los hospitales también, de alguna manera para compensar esas diferencias con el nivel hospitalario.
Pero partiendo por el per cápita de atención primaria, estamos mirando cómo mejorar la indexación, el ajuste, según riesgo sanitario en base a estrategias como los estratificadores de riesgo. Hay algunos ejemplos, el ACG es un ejemplo, pero es una herramienta, pero hay múltiples herramientas de estratificación de riesgo. Pero también hay que ajustar por determinantes sociales de la salud, hay que ajustar por el financiamiento que tienen los propios municipios, porque Providencia, por cierto, tiene una gran cantidad de riesgo, porque tiene muchos adultos mayores, pero también tiene una gran cantidad de financiamiento disponible, y sería injusto también financiar Providencia más que, por ejemplo, La Pintana, que puede tener una población más joven, con menos riesgo calculado, pero con mucho menos disponibilidad de recursos propios del municipio. Entonces, igual tenemos que pensar nuestro financiamiento en compensando esas diferencias que tú misma identificas con el financiamiento municipal actual. Eso. La segunda pregunta era el tiempo. La población que se mueve mucho, sí. Las personas hoy día son muy móviles. Estamos planteando las extensiones horarias ampliadas en las comunas. En Renca, que es una de las comunas pioneras, están atendiendo de 7 de la mañana a 8 de la noche. En La Pintana están atendiendo hasta las 10 de la noche. Y así vemos cómo hay distintas formas también de extender los horarios. También, y esto toca con el financiamiento, hay comunas que tienen poblaciones flotantes muy grandes, por ejemplo, comunas que son muy agrícolas, que en épocas de cosecha llegan muchas personas a trabajar a esos lugares, comunas que son veraniegas, también donde llegan muchas personas en verano, a esos territorios. Tenemos que pensar también un mecanismo del financiamiento que compensa por esas poblaciones flotantes, que son bien comunes en nuestro país. Eso. Otra pregunta. Es que iba un poco en la misma línea, porque, por ejemplo, Providencia o Las Condes siempre se quejan mucho, digamos, de que ellos dicen, no, somos comunas que tienen plata de alguna manera, pero que también hay mucha gente inscrita que trabaja en la comuna y que sí es vulnerable. Entonces también es más complejo, porque cuando hacemos un per cápita basado en pobreza o en ruralidad o en vulnerabilidad, que al final el per cápita de vulnerabilidad hoy en día le está dando más, digamos, un incentivo a los trabajadores y no más plata para el per cápita directamente para los usuarios, esas complejidades también se hacen ver, digamos. Entonces, yo creo que es mucho más complejo que ponerle indexadores al per cápita, porque siempre vamos a quedar corto con la realidad local, porque es muy distinta un territorio versus otro. O sea, desde nosotros, por ejemplo, en Valparaíso, un cerro al lado del otro ya cambia todo. Entonces, yo creo que hay que buscar ahí alguna manera, quizás en el usuario. O sea, cómo vamos llegando ya al dato más fino de la multimorbilidad u otros indexadores que se han propuesto de número de fármacos, etcétera, etcétera, más que pensando en el territorio, porque eso nos va a dar un promedio que obviamente no va a ser. Entonces hay que, yo creo que buscar como tipo GRD, buscar el GRD de APS, por ejemplo. El GRD de APS es lo que yo decía, el estratificador de riesgo. Claro. Los estratificadores de riesgo, como el ACG, es un estratificador Sí. de riesgo de cuidados ambulatorios, permiten ajustar por esas situaciones. Toman todos estos datos que tú mencionas, los fármacos, las patologías, y se hace una ecuación y que calcula grupos, más de 200 grupos, que cada uno de esos grupos tiene un costo similar en términos de uso de recursos sanitarios. Así se construyó el ACG en la Universidad de Stanford. Pero después del ACG han venido muchas otras herramientas de estratificación, y justamente de eso se trata de incorporar alguna de esas en nuestro ajuste del per cápita. Pero probablemente, y hoy día hay una mesa de financiamiento de la atención primaria que está discutiendo sobre estos temas, y están todos bienvenidos, por supuesto, a comentar. Ayer hubo un simposio, de hecho, que fue online, que fue bien interesante, y vamos a seguir debatiendo estos temas. Entonces, todas estas opiniones son bien relevantes para tener en cuenta igual. Sí, y aprovechándome que tengo, no sé si hay más preguntas, ¿cómo ven ustedes que están siendo parte, digamos, del gobierno, la voluntad política para poder llegar a hacer la reforma o las ideas de reforma, por lo menos la agenda corta que quieren hacer? ¿Cómo está eso, digamos? Si ven que hay una ventana de oportunidad o no. Perfecto.
Está difícil. La situación política no es favorable. No hay que leer mucho la prensa para sacar esa conclusión. Y las ventanas de oportunidad en las políticas públicas son bien pocas. Entonces yo igual planteé al principio que estamos avanzando en muchos temas sin proyectos de ley. Es decir, hay mucho que podemos hacer en la estructura normativa que ya tenemos. Podemos cambiar el financiamiento, podemos universalizar la atención primaria, podemos hacer distintas medidas que no requieren proyectos de ley. Por cierto, hay algunas que sí requieren proyectos de ley y habrá que ver si está la ventana de la oportunidad para llevar a cabo eso. Pero primero hay que tener las propuestas más concretas y estamos generando esas propuestas ahora, no las tenemos listas. Se requiere hartos estudios técnicos y harto, digamos, análisis para finalmente tener una propuesta sólida que efectivamente no genere problemas que uno no anticipa después. Eso. ¿Hay tres preguntas? Sí, estoy viendo algunas. Ahí, ¿ustedes están viendo lo mismo que yo? Ya. ¿La reforma tiene algún foco en la productividad del sector hospitalario? Bueno, yo mencioné la productividad del sector hospitalario en esta idea de la gobernanza de los policlínicos de especialidad. También hay una línea de trabajo en los pabellones quirúrgicos con los centros regionales de resolución, que es una modalidad de pabellón de cirugía mayor ambulatoria, que también implementa una batería de medidas de gestión para aumentar la productividad y la eficiencia de los pabellones. Han logrado buenos resultados donde se han implementado con un promedio de uso de cada pabellón de 5,2 cirugías al día versus el promedio nacional de uso de pabellones de 3,9 cirugías por día. Así que sí hay preocupación de la productividad hospitalaria. Los niveles de ausentismo, bueno, ese es un tema difícil de resolver y probablemente síntoma también de un problema que tenemos a nivel nacional con una pandemia de salud mental y que no vamos a resolver del día a la mañana, pero se están, por supuesto, haciendo esfuerzos con los trabajadores de la salud para enfrentar esos problemas de ausentismo. Si puedes repetir las preguntas. Disculpen, ya. En un escenario optimista, ¿en qué tiempo se podría avanzar a tener una APS universal de cobertura nacional o al menos mayoritaria? Bueno, nosotros tenemos la propuesta de avanzar hacia la mitad de las comunas en este periodo de gobierno. Eso sería una cobertura al menos mayoritaria o casi mayoritaria y probablemente va a depender mucho de, por supuesto, de la reforma tributaria, de cuán rápido podemos avanzar en eso. Y también va a depender de la demanda ciudadana por la atención primaria universal, que yo también creo que eso es importante de mirarlo, de cómo los mismos alcaldes puedan también pedir la atención primaria universal. Recientemente vivimos 2 de nuestras comunas pioneras, Linares y Coltauco, sufrieron devastación importante con las lluvias y vamos a ver cómo la atención primaria universal actuó en esas comunas, ayudando a que los equipos de salud pudieran responder a la población sin importar el seguro de salud que tenían las personas y permitiéndoles a los alcaldes y a los equipos de salud tener una respuesta efectivamente sólida para toda la población. ¿Existe algún estudio que muestre que el GRD financia las prestaciones hospitalarias? Sí, está lleno de estudios. Está lleno de estudios nacionales e internacionales de cómo funciona el GRD, de los beneficios que tiene, también de los riesgos que tiene, del upcoding, que a veces se exagera en la gravedad del caso, un poco para recibir más financiamiento, las malas prácticas que se pueden dar. El equipo de FONASA y del Ministerio de Salud recientemente tuvieron seminarios y visitas a países que tienen mucho más avance en el GRD. Un desafío ahí está en avanzar hacia el GRD nacional, porque hoy día tenemos un código GRD que es internacional, importado, y que responde, digamos, a una, como dicen los economistas, a una función de producción, a una forma de hacer clínica y de resolver los problemas de salud, y por tanto una estructura de costos
que no es necesariamente igual a la que tenemos en Chile. Y por eso es importante que todos los países que han avanzado en GRD han creado su propio también código, en base, por supuesto, a los códigos que ya existen y que son, digamos, abiertos para ser modificados. ¿No se considerará la portabilidad de la ficha clínica como en Austria? Sí, totalmente. Es lo que yo mencioné como la gobernanza de las tecnologías de información y de la interoperabilidad y la integración de sistemas, y eso requiere establecer normas, estándares, requiere exigirle a los prestadores y a los proveedores de soluciones de ficha clínica electrónica y de sistemas hospitalarios y todos los software tienen que usar esos estándares, así como los teléfonos usan un estándar de enchufe. Uno le exige a los proveedores de estos sistemas de tener un estándar de los datos que transmite y de cómo los transmite, de cómo clasifica los campos y también cómo registra el nombre de las personas, cómo se identifican las personas. Eso requiere una cierta infraestructura también nacional, como un maestro de pacientes, que es como una gran base de datos que tiene la última versión de todas las personas del país, y todos los software entonces hacen referencia a ese maestro para identificar a las personas, y así no nos confundimos de quién es quién. Y así también hay maestros de lenguaje terminológico, de lenguaje clínico, y eso es parte de la infraestructura que hay que ir generando. El indicador de uso de pabellón no discrimina en términos de equidad. Por ejemplo, los niños están postergados al no tener patología auge y ser menor número poblacional. ¿Qué propuesta sugiere? Sí, bueno, siempre los promedios esconden las diferencias y por supuesto que tiende a haber una mayor preocupación por las garantías auge por sobre las patologías no auge, y justamente estas medidas de mejoramiento en general de la productividad hospitalaria permite resolver los temas no auge, por sobre todo porque los temas auge de alguna forma son mucho más marginales. Los no cumplimientos auge son marginales en términos de el gran volumen de lista espera que existe en el país. Así que todo mejora de productividad hospitalaria, que es la pregunta anterior que respondí, apunta por supuesto a los temas de equidad. Ya, hay una última pregunta. ¿La última? Ya. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Silvana Zamora. La pregunta, son dos en realidad, que viene muy de la mano de lo que indicó la doctora Rafael respecto a la diferencia territorial que tenemos todas las comunas en nuestro país. Hay que considerar acá el término migratorio a nivel nacional, ¿ya? Nosotros en la comuna de Viña del Mar somos una de las comunas que tenemos la mayor cantidad de migrantes en porcentaje a nivel país, en conjunto con Viña del Mar y comunas con Santiago y comunas del norte de nuestro país. Ahora también va de la mano con el tema de per cápita, porque el acceso a la salud a los migrantes, FONASA efectivamente le da un número de RUN, que ese RUN le da atención en APS y atención de urgencias, pero no genera per cápita a la comuna. O sea, no le da el aporte, ¿ya? Entonces hay sector o CESFAM en la comuna que deben entregar la prestación requerida, que puede ser todas las prestaciones que presentan los CESFAM en la atención primaria, dental, psicológica y todo lo que es insumo y valor, atención profesional, administrativo y todos los gastos en que se recurre, pero no hay un reembolso, no ingresa ese monto per cápita a esa comuna. ¿Se ha hecho algún estudio respecto a eso? Eso. Esa es una de las preguntas. Lo segundo tiene que ver con la educación. Por eso valoro mucho que esté tomando también en consideración la ciudadanía. Esto a través de, no sé, los consejos locales de salud, los consejos consultivos de los hospitales. Eso es importante porque para mejorar también estos porcentajes que tenemos demasiado altos, tiene que ver cómo se inyecta la educación a la salud, o inverso, que haya una retroalimentación. Cómo llegar a educar a las comunidades. Si también va a haber un programa permanente en educación en las poblaciones. Vale. Eso.
Muchas gracias por la pregunta. El tema de los migrantes, es extraño la afirmación que tú haces, porque hasta donde yo sé, se da el número provisorio al migrante irregular para que pueda inscribirse en el CEFAM. Hay una latencia en el que se demora FONASA en reconocer, en hacer un procesamiento administrativo que genera un problema también de acceso que hay que mejorar. Pero una vez validado, es parte de la población validada del CEFAM. Y el problema quizá es que en algún momento, o sea que los primeros meses, hasta que no se cumple el año de, digamos, el corte de septiembre del per cápita, ese es el corte que vale para el financiamiento del año siguiente. Entonces, efectivamente, alguien se puede inscribir y esa inscripción genera o sea, no se financia al tiro, pero se financia al año siguiente en el pago del per cápita. Sí. Sí. Ya, vamos, mira, la verdad es que es un punto como bien específico que lo podemos revisar. Si quieres podemos quedar conectados para solicitarle una aclaración a FONASA sobre el punto, pero hasta donde yo entendía se financia cuando queda validada la persona inscrita, incluso con el RUT provisorio, pero puedo yo estar equivocado, así que revisémoslo y lo podemos trabajar con FONASA. Y la segunda pregunta era sobre educación y salud. sobre la educación. La educación, por supuesto, es un temazo. Yo pienso que la educación, yo primero plantearía que hablemos más bien de construcción conjunta o construcción colectiva de los saberes en salud. Y yo creo que ahí un error que quizás cometemos como profesionales es tener también una postura como un poco paternalista en términos de cómo nosotros entregamos conocimiento, información que mejora la salud de las personas. Porque muchas veces esos conocimientos no son pertinentes o no son adecuados, no son culturalmente ajustados para que le hagan sentido a las personas. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión que hay que hacer sobre cómo construimos esos saberes colectivos en salud. Y por eso ponemos harto énfasis en participación social, porque es a través de esa participación, verdadera participación, en donde esperamos que se puedan ir las comunidades empoderándose desde sus propias culturas lógicas y dinámicas de aquellos formas de vivir que generan salud. Yo creo que ahí es donde está la clave, y no solamente, que no quita que no pensemos en algún en poner en el currículum de educación, digamos, más elementos de salud, más elementos, digamos, que le permiten a las personas también ciertos conocimientos básicos. Pero pensar la educación, creo que en términos modernos, tiene que ver con cómo se construyen desde los saberes locales, desde las culturas locales, las respuestas en salud para la persona. Eso. Y hay una pregunta más que puedo responder del chat, que tiene que ver con el plan de modalidad complementaria de FONASA, que no será ISAPRIZar el sistema de salud. Bueno, en estricto rigor no, porque tiene una lógica bien diferente. Si bien hace una distinción, porque las personas pueden acceder a una atención de mayor cobertura, esa atención de mayor cobertura va a recibir el mismo financiamiento que recibe en el sector público. Es decir, también hay una preocupación porque lo que se pague en el sector público sea lo mismo que se pague al sector privado, en primer lugar, y también porque el FONASA no va a hacer lo que hace hoy día el sistema ISAPRE, que es discriminar por riesgo, es decir, de descremar a la población más riesgosa y quedarse con la población menos riesgosa que aporta. FONASA no va a hacer esa distinción por las reglas que va a incorporar, y en esa solidaridad también va a generar una suerte de solidaridad en los grupos que optan por este seguro complementario. Eso. Ya. La otra pregunta era qué medidas toma el sistema de seguros complementarios para reducir inequidades poblacionales
¿Y en qué gasto de bolsillo se hará con cantidad de prestaciones no codificadas por FONASA? Ahí me perdió esa última pregunta, pero yo creo que ahí, bueno, el proyecto es un proyecto de ley, todavía tiene una amplia discusión parlamentaria por la que pasar, entonces yo creo que ahí es importante que vayamos viendo cómo se configura esa discusión parlamentaria. Y la pregunta tuya, si es que había posibilidades de que ese proyecto incluso pase y sea aprobado. Yo creo que hay riesgos de que no sea aprobado. Así que lo perfecto enemigo lo bueno a veces. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Y gracias a todos también que están en el Zoom. Ahora el doctor Pedro Durán, quien fue además quien se contactó contigo además para esta invitación, te hará entregado un Pedro. regalo que nos aporta la Universidad de Valparaíso. Así que no, muchas gracias. Vale, ya. Y quedan todos Gracias. invitados a un café afuera para calentar un poquito el cuerpo. Vamos. Que esté muy bien. Y muchas gracias. Y la próxima clase, acuérdense, el 21 de julio. Viernes por medio. Aquí estaba caluroso. Así que me tuve que sacarla de la marca. ¿Dónde está bien? No.